El mundo de las gracias con ustedes por acompañarme esta noche. Mi nombre es Ernesto Novoa Vallarino, tengo 45 años y he dedicado mi vida académica y profesional a las distintas caras de la empresa. Las aprendí, las sigo aprendiendo, las aprenderé siempre. Las practico, las estudio, las escribo y las enseño. Pero esta noche no es sobre Ernesto Novoa, ni sobre las caras de la empresa. Es sobre J. Quintana. Y se estarán preguntando, ¿quién es J. Quintana? ¿Será el alter ego de Novoa? Ya Diego dio un adelanto. ¿Su otro yo? ¿Una especie de trastorno de identidad disociativa? No es una locura pensarlo. Al fin y al cabo, el alter ego ha sido utilizado en muchos ámbitos para esconder la verdadera identidad o realizar un juego moral entre el bien y el mal. La literatura no ha sido la excepción. Por citar un par de ejemplos, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y el tema central del cuento, El otro, de Jorge Luis Borges. Pero no, esta interesante situación no es mi realidad. No existe un alter ego en mí, no tengo un trastorno personal, ni el otro yo. Al menos eso creo. No sé los que me conozcan de fuera. Novoa y Quintana son dos facetas radicalmente distintas de una misma persona que se mueven en dimensiones muy diferentes. La de Quintana conocida por muy poca gente. Faceta que muchas veces desaparece para esconderse del barullo diario, sin que Novoa pueda hacer nada al respecto. Si algo, frustrarse por su ausencia y añorar su retorno. Y ahora sí les presento a J. Quintana. J. Quintana no usa saco, corbata, como Ernesto Novoa de lunes a viernes. Y ahora sí, Quintana. Les comentaré el génesis de este proceso y de este libro. En el 2002, mientras yo, ahora sí Quintana, atravesaba un periodo trascendente en mi vida, encendido luego de leer una copia del libro Romanza de las Horas, su autor, el poeta ecuatoriano Ernesto Novoa Camaño, me acompañó a escribir mi primer poema, Enemigo Fiel, que a propósito consta en el libro. Y lo escribí sin siquiera saber, ni remotamente, que sería la semilla de la obra que nace esta noche. Para iniciar les comentaré cómo entiendo yo el proceso de composición de un poeta, Quintana, como yo, Quintana, compartiendo e identificándome con las palabras de Thomas Stearns Eliot, también conocido como T.S. Eliot, poeta, dramaturgo y crítico literario anglo-estadounidense, una de las cumbres de la poesía en lengua inglesa del siglo XX. Y lo que hay que conquistar, dice Eliot, merced a la fuerza y a la sumisión, ya ha sido descubierto una o dos veces, o muchas veces, por hombres que uno no aspira a emular. Pero no hay competencia, solo existe la lucha por recuperar lo que se había perdido, y encontrado y perdido de nuevo y de nuevo, y ahora bajo condiciones que no parecen propicias. Pero acaso ni ganancia ni pérdida. Para nosotros solo existe el intento. Lo demás no es asunto nuestro. Interpreto en T.S. Eliot una maravillosa posición de humildad, una que reconoce el trabajo de otros y la satisfacción de haber intentado el propio. La misma sencillez que sintió Isaac Newton, para muchos el físico más grande de la historia, al decir, sin que la cita sea exacta, que su ciencia estuvo apoyada sobre hombros de gigantes. Sentimiento de humildad que desde luego comparto plenamente, ya que para mí J. Quintana es el punto de partida, punto de inicio
sin ganancia ni pérdida, con actitud de intentarlo y confiando en las palabras de T.S. Eliot, que lo demás ya no será asunto mío. Pero hay un aspecto peculiar y central para mí en la cita de Eliot: recuperar lo perdido. Sobre todo me identifico con la lucha de recuperar lo perdido. Desde niño sentí que había perdido algo. Era un cuadro que armonizaba mi habitación, que lo quiero recuperar, y desde que recuerdo no he cesado en el intento de encontrarlo, reencontrarlo y volverlo a perder. Por eso, escribiendo, solo aspiro a encontrar, perder y reencontrar mi cuadro. Así entonces inicié este proceso autodidacta de búsqueda, sin orden cronológico alguno. Desde que tengo memoria hasta hoy, la música ha sido una de mis constantes. He pasado por ritmos latinos, sobre todo argentinos, he disfrutado ritmos caribeños como el reggae, y por todas las mutaciones musicales anglosajonas desde los 60s, folk, rock, disco, pop, punk, new wave, grunge y sus combinaciones. Pasé ampliamente por el jazz, sobre todo el llamado fusión, y tuve un leve coqueteo con la música clásica que nunca logró engancharme. ¿Pero por qué hablo de música? Porque sin saberlo fue la temprana maestra de dos componentes fundamentales en los poemas, aunque no el inicio en las palabras escritas en mí todavía. La música fue el germen inconsciente de la musicalidad y el ritmo. Ambos me pusieron en contacto con mis sentimientos, desde la nostalgia hasta la euforia, acompañado siempre de un amplio derroche de adrenalina, desde mi juventud cuando no estuve interesado en sus letras. Y por eso hoy alcanzo a visualizar que la poesía sea capaz de producir el mismo efecto. Aún sin entender los recovecos de las palabras, en los estilos de algunos poetas, el no entender también me pone en contacto con mis sentimientos. Y si bien no he llegado todavía a experimentarlos del todo, a pesar de tener preferencias personales en fondo y forma en mi proceso de escribir, también comprendo el propósito de los poemas que no entiendo. Y así como especialmente el rock me enseñó la musicalidad y el ritmo, el jazz que escucho, música muda principalmente, me atrajo increíblemente a las palabras. Curiosamente, en la década de los 90 escuchaba mucho jazz. Y por razones que todavía desconozco, me llamó la atención el grupo de Pat Metheny, grupo que ganó en los 80s múltiples premios Grammy. En uno de sus discos escuché una canción que me marcó hasta hoy, El sueño del retorno, la única canción con letra de este grupo. Y lo curioso es que la letra era en español, y lo extraño es que la voz del cantante, el argentino Pedro Aznar, resultó tan extraordinaria y compleja que a pesar de escucharlo cantar en castellano, no entendía una sola sílaba que pronunciaba. Aún así la canción me caló hasta los huesos, con una letra que no lograba entender. Luego de buscarla, encontrarla y leerla, cada palabra salía del papel, no en forma de canción, sino en forma de soberbio poema. Y así llegué a las palabras. Pedro Aznar, además de virtuoso músico, es reconocido también como un gran poeta. Y así como la música me enseñó musicalidad y ritmo, el estudio de sus dos libros, Dos pasajes a la noche y Pruebas de fuego, me enseñó a mí, Quintana, a entender la estructura en un poema. Esta canción de Aznar, El sueño del retorno, me trajo recuerdos de mi cuadro perdido, pero se volvían a nublar. Yo seguía incompleto, semi-incapaz de expresarme. Estudié también a Robert Allen Zimmerman, conocido en el mundo entero como el músico Bob Dylan. Para mí un poeta que utilizó la guitarra y la armónica para declamar, y que fue incluso candidato favorito al Premio Nobel de Literatura 2011. Junto a los Beatles, para los entendidos, el músico que más influenció a su generación y a la juventud de su época. A propósito, Dylan no ganó el Premio Nobel el 2011, probablemente por todas las etiquetas que le asignaron a lo largo de su vida. Etiquetas que aborrezco y que únicamente existen en la mente de quien las utiliza. Si no se debe juzgar un libro por su portada,
peor juzgar la portada por su libro. Y por eso detesto, aunque la entiendo, la etiqueta de generación decapitada. Grandes son Silva, Novoa, Borja y Fierro. Si tuviera dinamita, le echaría yo una dinamita a ese par de palabras donde sea que las vea escritas. De generación decapitada. En mi niñez esto causó espanto cuando escuché de los poetas de la generación decapitada, y supongo que a muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo, y creo que así espantamos la poesía en los muchachos. Para terminando la etapa Dylan, escuchándolo por primera vez, la música, para mí Quintana, dejó de ser únicamente derroche de adrenalina y empezó a hacer letras con sentido poético, sentido interpretable desde luego, pero letras que impactan, con mensajes punzantes que apuntan al alma y al corazón, y entendí que esa sería mi manera de expresarme, guardando la infinita distancia entre Dylan y yo. Así, él devolvió a Quintana el cuadro, armonizó nuevamente mi habitación, pero este escurridizo cuadro iba y volvía, no era mío, quizás nunca lo será, pero ya había descubierto la musicalidad, el ritmo, las palabras, los mensajes y su interpretación, que en su conjunto armonizan mi interior. Y no menos importante, sigo estudiando la poesía ecuatoriana del siglo XX y actual, para descubrir cómo tocar algo a través de las palabras de Jorge Carrera Andrade, contagiarme del compromiso social de Jorge Enrique Adum, protestar con el lenguaje simple y directo de Euler Granda, hacer lo complicado simple, como Julio Pasos, mirar mi interior para escribir como lo ha hecho Jorge Martillo Monserrate, concienciar nuestra olvidada esencia humana, como Rosamelia Alvarado Roca, entre otros. Imposible mencionar a todos de quienes estoy aprendiendo. Y luego los clásicos que todos ustedes conocen, Rubén Darío, Neruda y compañía. Para completar este curioso proceso, más allá de todo lo dicho, todavía me hacía falta lo más importante. Todavía me hacía falta la capacidad plena de expresar mis sentimientos, los míos, los de Quintana, tal y como quiero, como me da la gana. Y a Dios gracias encontré al mejor maestro que un hombre puede tener. Seguramente mejor que los maestros que tuvieron T.S. Eliot, Aznar y Dylan. Una mujer libre de expresarse como quiere, como le da la gana, que me dio lo que hacía falta. Capacidad que a este lento estudiante le tomó décadas aprender. Expresar sentimientos, emociones, gritar mi alma y mi mente. Y junto a ella, el recuerdo del cuadro ahora es permanente. No sé si lograré recuperarlo del todo. Pero volviendo a las palabras de T.S. Eliot, para nosotros solo existe el intento. Lo demás no es asunto nuestro. Y moriré en el intento de recuperar mi cuadro. J. Quintana existe para eso. Quiero recuperar el cuadro que perdí de niño y que armonizaba mi habitación. Los invito a tomar 3 whiskies para pasar la borrachera y les agradezco mucho por ser testigos del inicio de esta búsqueda. 1.000.000 de gracias.